Este es Comala Podcast, un espacio donde las letras y la imagen tienen voz. Comala es el lugar donde las voces se reúnen a contar historias. Acompáñennos. Lo sabían los tres. Ella era la compañera de Kafka. Kafka la había soñado. Lo sabían los tres. Él era el amigo de Kafka. Kafka lo había soñado. Lo sabían los tres. La mujer le dijo al amigo. Quiero que esta noche me quieras. Lo sabían los tres. El hombre le contestó. Si pecamos, Kafka dejará de soñarnos. Uno lo supo. No había nadie más en la tierra. Kafka se dijo. Ahora que se fueron los dos, he quedado solo. Dejaré de soñarme. En Traum, Jorge Luis Borges. Hola y bienvenidos al 9º capítulo de Comala Podcast. Mi nombre es Jorge Sánchez y me encuentro aquí con mi amiga Carol Díaz. Hola Carol, ¿cómo estás? Hola Jorge, ¿cómo estás? Muy feliz de estar de nuevo aquí contigo, compartiendo este 9º capítulo y más porque este tema me encanta, el tema de lo onírico. Y mira que ese tema fue elegido por nuestros escuchas en una encuesta que hicimos a través de Instagram. Así que alentamos a todos los que nos escuchan que nos sigan por las redes sociales como @comalapodcast, tanto en Instagram como en Twitter, en Facebook, en YouTube, bueno, en todas partes. Nos ayudarían bastante. Como dije, este tema fue elegido por ustedes, los escuchas. Es el tema de los sueños, así que a mí también me parece un tema supremamente interesante. ¿Podrías decirnos de qué vamos a hablar hoy? Vamos a tratar, como siempre, el tema de los sueños, analizándola desde la literatura y desde el cine. Desde la literatura traje como propuesta La Cena, escrita por Alfonso Reyes, y tú trajiste Un sueño, escrito por Franz Kafka. En la sesión de cine vamos a analizar Inception, dirigida por Christopher Nolan, y tú trajiste como propuesta Vanilla Sky, dirigida por Cameron Crowe. ¿Te parece si comenzamos? Dale, Carlos, comencemos. Poesía, cuentos, novela, cómic, todo está aquí en Comala Podcast. Para la sección de literatura hemos traído 2 cuentos. El primer cuento es el propuesto por Jorge, llamado Un sueño, escrito por Franz Kafka. Y el segundo cuento se llama La Cena, escrito por Alfonso Reyes. Y este cuento nos habla de un personaje principal que se llama también Alfonso como el autor. E inicia con Alfonso corriendo a través de calles desconocidas. Se nota que el personaje está muy angustiado porque siempre está hablando de la hora, de que necesita llegar rápido a la casa antes de las 9 de la noche. Logra llegar a una casa antes de esa hora y se encuentra adentro a doña Magdalena y a su hija Amalia, que son 2 mujeres que lo invitan a entrar. Cuando él entra, se encuentra con diferentes cuadros y ellas le invitan a pasar a una especie de jardín. En ese jardín él se queda dormido y cuando se levanta alcanza a escuchar la historia de un hombre que ha ido a la guerra y que ese hombre no pudo ir a París, y bueno, ellas empiezan a contarle un montón de historias sobre ese hombre que se encuentra pintado en un cuadro. Entonces, en una especie como de agitación, él se levanta acompañada de ellas prácticamente lo están arrastrando y le muestran a ese cuadro. Y resulta que en ese cuadro él se da cuenta que esa persona que está pintada se parece mucho a él, se parece demasiado a él y él se angustia muchísimo. Luego se cae el retrato en las manos y él sale huyendo a su casa. Es una historia casi cíclica porque finaliza con las mismas frases con que inicia el cuento. Él está corriendo y necesita llegar a una casa antes de las 9 de la noche. Un sueño de Franz Kafka es un cuento realmente corto del autor que se caracteriza por tener cuentos bastante cortos, otros muy largos como La Metamorfosis. En este nos sumerge, como su título lo dice, en un sueño de Joseph Kafka, que es el alter ego de Franz Kafka y que aparece en otras obras del autor. Bueno, en el sueño, Kafka dice que este personaje sale a caminar un día y que tan solo dando 2 pasos se encuentra en un cementerio. En ese cementerio
el protagonista, Joseph, comienza a sentirse atraído por una tumba, así que camina hacia ella. El cementerio está deshabitado, pero a lo lejos él ve unas banderas con unos estandartes que le parece algo raro. Luego se encuentra con personajes supremamente extraños, se encuentra con un artista y Joseph en un momento, por algo que pasa en la trama, cae al suelo y este artista está parado delante de una tumba y comienza a escribir en la tumba. El cuento de por sí es bastante extraño y resumirlo yo creo que no le hace honor al relato. Como digo, es bastante corto. Entonces el artista comienza a escribir. Joseph K. comienza a sentir algo extraño, comienza a sentir que está pasando algo, que todo no es muy real, que todo es como una mezcla de fantasía y un poco de terror, porque el texto tiene como una suerte de terror escondido en el subtexto. Entonces de repente la tumba se abre y Joseph K. comienza a descender mientras el artista sigue escribiendo en la tumba, y al final nos damos cuenta que el nombre que está escribiendo es el del mismo Joseph K. En ese momento se despierta. Entonces, ¿qué te parece, Carol, si comenzamos a hablar del primer tema que sacamos en común de estos dos cuentos, que es los sueños como un espacio donde no rige ninguna clase de leyes? Bueno, para el primer tema propuesto, los sueños como un espacio donde no rige ninguna ley, creo que es necesario revisar el cuento de la cena de Alfonso Reyes, porque desde el primer momento el tema del onírico está muy presente. Está muy presente porque siempre esperamos un relato, pues de alguna manera lineal, pero este relato nos va llevando por diferentes escenas y nos va arrastrando casi como un torbellino, y va mostrando un montón de aspectos supremamente extraños, como el hecho de que Alfonso necesita llegar a las 9 a esa casa. Y no solamente eso, cuando él le abren las puertas dos señoras que en la vida ha visto. Él entra a esa casa que nunca ha conocido y simplemente empieza una charla. Y en esa charla ellas lo van llevando a muchos espacios donde se va encontrando, por ejemplo, con flores que muerden, como lo describe él, y flores que besan. Una especie de terreno donde en la realidad jamás podría suceder. Ve unos cuadros que le resultan de cierta manera familiares cuando lo ven, y se ve incluso a él mismo en ese cuadro. Él dice que él era una caricatura de ese cuadro que él podía observar. Y todo este espacio onírico recuerda un poco también a la muerte. Ese espacio donde lo llevan a una especie de jardín, y ese jardín es muy callado, y él mismo dice un jardincillo breve y artificial como el de un camposanto. Y de ahí creo que podemos partir para también relacionarlo con el cuento de Franz Kafka. Franz Kafka se encuentra de repente sin ningún sentido en un camposanto, y él va como en ese caminar, en esa búsqueda, pero no sabe muy bien qué es lo que busca, y se encuentra con esa lápida, y al final en esa lápida está inscrito su nombre. Entonces, encontrarnos con estos dos guiños que siempre relacionan como a ese aspecto del sueño, como algo que nos va mostrando ese temor por morir de alguna u otra manera, ese terror que de alguna u otra forma anida en nosotros sin ni siquiera percibirlo, y se va presentando en los sueños como un espacio donde todo puede pasar, donde un espacio donde no rige ninguna ley. Pero en serio, ¿a vos, Carol, te parece que en ambos cuentos o en la cena de Reyes el tema de los sueños puede relacionarse con el tema de la muerte? Porque yo creo que incluso es al contrario, se puede relacionar es con el tema de la vida. Y esto lo digo porque si bien pasan cosas bastante escabrosas en ambos cuentos, en la cena de Reyes es como un ciclo interminable, un ciclo que se repite y que se va a repetir una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, y del cual el personaje no va a salir. No creo que pueda salir nunca, porque de hecho, y aquí sí te doy la razón un poco en lo del tema de la muerte, yo creo que el personaje no está de por sí en un sueño, sino que está en una especie de limbo, como si lo que estuviera viviendo fuera una condena a la que está sujeto, y de la cual, como ya te dije, no puede escapar. Porque esto lo digo porque, pues, por todo lo que pasa, y porque el cuento, como vos dijiste, es cíclico, y bueno, y comienza como termina, pero también porque él ve el retrato que tienen las mujeres y se identifica en él, pero no se identifica plenamente, sino que es como si fuera una caricatura de él, como si estuviera
traspasado por ese velo que es la muerte, pero que también puede ser el sueño. Recuerda que se solía decir que la muerte, o se suele decir que la muerte es una especie de sueño. Entonces ir una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, y esos pequeños guiños que nos da Alfonso Reyes me hace pensar que más que una muerte, no sé, física, se encuentra en una especie de limbo, de condena. Por eso te digo que no lo puedo relacionar con la muerte en ambos, porque en Sueño de Frank Kafka, aunque el escenario es un cementerio con tumbas y todo, al final el protagonista se despierta. Lo que a mí al menos me da a entender que, igual que Alfonso Reyes, esto va a ser cíclico, porque yo de la misma manera asocio el cuento de Kafka al proceso creativo, como que todo lo que él hace, todo lo que tiene que ir, todo lo que tiene que llevar, el artista que ve, que el artista sea un escritor, que plasme su nombre en piedra, todo esto es como una metáfora, todo ese proceso artístico que tienen que hacer las personas que se dedican a las letras o a la pintura o lo que sea, que tienen que enfrentarse consigo mismo y al final despertar, o sea, el despertar de una idea, el despertar de una catarsis que hace. No sé qué te parece a ti. De alguna u otra manera creo que estoy a favor de lo que tú dices con respecto a esa creación de esa idea que se piensa tanto y en el sueño ya se concibe, se puede de alguna u otra manera materializar a través de las imágenes que nosotros vemos cuando soñamos. Pero esa idea entonces tendría que pasar por el sueño para ya como nacer. Y creo que de alguna u otra manera, no sé si estás de acuerdo, podríamos pensar también en el sueño como una sensación de lo ya vivido, como una especie de déjà vu. Él ve pues ese montón de vivencias que tuvo cuando estuvo despierto y lo trasladó a ese sueño. Y creo que también podría ser el sueño pensado como algo que nos permite conocer de alguna u otra manera o predecir de alguna u otra forma una especie de futuro. No lo digo como algo que en la vida va a suceder, sino como algo posible. Es por eso entonces que al no regir ninguna ley en el sueño, somos libres de poder predecir un montón de lugares para donde dirigirnos. Es como un espacio abierto para la creación, como tú lo dijiste, y un espacio abierto para prever aquello que podemos en la vigilia experimentar. Y aquí cito a un autor, José Bianco, en un texto llamado La pérdida del reino, que nos habla sobre eso. Hay hombres favorecidos por los sueños, les predicen el futuro, como a los héroes de la antigüedad, o les permiten rescatar circunstancias valiosas del pasado. Hacen bien en meditar sobre ellos, en interpretarlos. Hasta no me sorprende que los recoja por escrito, en cuanto se despierten, para que su tenue y móvil realidad no disipe o desfigure el contacto de la vida diurna. Aquí entonces podemos mirar, como tú lo dices, como una especie de limbo al entrar a ese sueño, pero también como una especie de espacio abierto que nos permite crear, como ese espacio que nos permite predecir aquello que o la dirección que podemos tomar cuando estamos despiertos. No en vano nosotros tenemos que tener una base, o sea, el sueño no se crea por sí solo, sino que tiene que haber algo de realidad en ese sueño, y esa realidad de alguna u otra manera es fragmentarla, dividirla en pedacitos y convertirla en toda esa experiencia onírica. Mira que estoy muy de acuerdo contigo, pero quisiera saber y quiero que me des una respuesta rápida, porque algo que dijiste me llamó mucho la atención, y es esto de que claro, que en el sueño, no sé, vemos como una suerte de realidad, y valga la redundancia, una realidad que es muy real y que, no sé, que se siente mucho más firme que esta realidad en la que estamos vivos. Entonces no sé si tú pensarías, como estoy pensando yo, que el sueño en ambas obras de las que estamos hablando hoy y en la vida real es como una suerte de despertar. Yo creo que sí, el sueño nos permite acceder a un montón de posibilidades y, como dijo Poe, los que sueñan por el día son conscientes de muchas más cosas que escapan a los que solamente sueñan por la noche. Entonces yo creo que el sueño también podría ser una especie de despertar que nos permitiría tener un sinfín de posibilidades.
Y mira que Borges tiene un poema que se llama El sueño y que comienza así. Si el sueño fuera, como dicen, una tregua, un puro reposo de la mente, ¿por qué, si te despiertas bruscamente, sientes que te han robado una fortuna? Y yo creo que esto es tanto lo que tú estás diciendo como lo que yo estaba tratando de decir, y vos lo dijiste de una manera mucho más bella, que el sueño parece esa especie de mundo donde que todos quisiéramos vivir, donde es el reino de lo posible y donde tanto Kafka como Alfonso Reyes ponen a sus personajes porque ahí pueden hacer lo que les dé la gana. No me acuerdo si en el cuento de Kafka el protagonista va flotando, creo que en un momento del cuento dicen que sí va flotando. Bueno, puede flotar la gente, puede haber un tiempo cíclico, condenarse, se puede también, se puede hacer tanto como la imaginación quiera. Y a cambio aquí en la realidad entre comillas, estamos supeditados a las leyes de la física, estamos supeditados a las leyes de la sociedad en la que vivimos, bueno, estamos supeditados a una gravedad que es literal, a una gravedad que nos sostiene un mundo del cual no podemos escapar salvo cuando soñamos. Y mira que aquí Jorge considero necesario ya introducir el siguiente tema, que es lo cotidiano que se transforma en irrealidad. Como eso de la cotidianidad que nosotros creemos entender muy bien, en el cual tenemos los pies sobre la tierra y sabemos que de alguna manera hay pues unas ciertas leyes que nos rigen, como eso en la parte onírica no existe, como existe esa transformación de un montón de leyes que se rompen, como lo dijimos, y esa cotidianidad de alguna u otra manera se transforma en irrealidad. Y aquí don Alfonso Reyes lo dice: los sueños depositan en la conciencia gérmenes insolubles, alegres o tristes, con cierto sabor augural. Se los aleja de la memoria y vuelven, como si quisieran ser escuchados. Se los recuerda de repente con la acuidad de una cosa real de la vigilia, y cuando se les pretende asir con palabras, se desvanecen. Entonces yo creo que como dice el segundo tema, eso cotidiano se transforma en irrealidad porque de alguna u otra manera cuando despertamos no lo podemos nombrar. Y no solo eso, Carol, lo, lo cotidiano que se transforma en irrealidad en estos dos cuentos, al menos yo lo veo de esa manera, aparece cuando ambos autores nos muestran que sus protagonistas están haciendo algo tan sencillo como caminar. Caminan por una calle. Joseph Caff camina. Y el protagonista de la escena, Alfonso, también está caminando mucho más rápido que el de Kafka, pero caminan. Y de repente esa realidad, esa acción tan cotidiana que, pues, que todos hemos hecho en algún momento de nuestra vida, o todos los días de nuestra vida para ser exacto, que es caminar, de repente se convierte en una espiral de locura, de irrealidad, de sinsentido, que, pues, que se ve el desarrollo de los cuentos. Y en la escena, sobre todo de Alfonso Reyes, esta irrealidad de la que estamos hablando, que es el sueño o el limbo, como yo lo he descrito hace poco, toma estos tintes macabros que lo van envolviendo a él como en una suerte de pesadilla. El sueño se convierte en pesadilla en este contexto. Y aquí quiero citar un poema de Octavio Paz que se llama La calle, si Carol me lo permite. Es una calle larga y silenciosa. Ando en tinieblas y tropiezo y caigo y me levanto y piso con pies ciegos las piedras mudas y las hojas secas. Y alguien detrás de mí también las pisa. Si me detengo, se detiene. Si corro, corre. Vuelvo el rostro. Nadie. Todo está oscuro y sin salida. Y doy vueltas y vueltas en esquinas que dan siempre a la calle donde nadie me espera ni me sigue. Donde yo sigo a un hombre que tropieza y se levanta y dice al verme: nadie. Este poema, de este gran autor Octavio Paz, que a mí me encanta, creo que resume muy bien lo que tratamos de decir con el tema de que lo cotidiano se transforma en realidad, y es lo que vengo explicando. Acciones tan sencillas como es despertarse, o como es quedarse dormido, como es hablar con la persona que queremos, o como es lo que sea que hagamos cotidianamente, pueden tomar ese manto de realidad en los sueños, quiero decir.
de repente algo así, y a todos nos ha pasado que, no sé, estamos en un sueño y estamos conversando con alguien, caminando, y de repente esa escena se transforma totalmente hasta que ya no comprendemos qué está pasando y bueno, nos despertamos y si el sueño no es plácido. Entonces sí, Carol, como tú dices, la realidad es como el bálsamo que da vida a los sueños, de donde los sueños succionan todo su contenido, pero los sueños en sí transforman esta realidad para ser lo que en realidad son. Y mire que aquí me llamó la atención algo que dijo Frank Kafka. Nosotros estamos hablando de lo cotidiano que se transforma en irrealidad, pero aquí Kafka nos dice, el sueño revela la realidad. Miremos entonces esos contrastes, ese sueño como revelador de algo que se encuentra en la vigilia y que nosotros no podemos de alguna u otra manera entender. Y eso también nos revela en el texto de La Metamorfosis. Y de hecho el texto inicia una mañana tras un sueño intranquilo. Gregorio Samsa se despertó convertido en un monstruoso insecto. Entonces miremos cómo esa realidad, como ese sueño que él tuvo que tener antes, se convierte en esa realidad, revela esa realidad, ese contexto que es muy fuerte, un contexto que lo oprime, un contexto que solamente lo hace ver como un monstruo. Le revela eso que ante sus ojos estuvo todo el tiempo y que él no pudo ver. Y para terminar, Carol, quiero decir una pequeña cosa que es que lo acabas de nombrar tú y no quiero dejarlo pasar. Y son los sueños como algo transformador, ¿no te parece? Y es excelente que hayas citado La Metamorfosis de Kafka porque ese es el ejemplo culmine de lo que estamos aquí hablando, y es él una mañana, Gregorio Samsa quiero decir, se despierta después de un sueño intranquilo convertido en un insecto. Y aquí nuestros dos personajes, si bien en la cena, bueno, iba a decir que en la cena el personaje no se despierta, pero estaría mintiendo. En un momento él se desmaya y luego se despierta. Y cuando se despierta ya ve todo como la irrealidad en la que está sumergido. Y en el sueño de Kafka, cuando culmina ya el sueño en la última línea, Joseph K se levanta. Y yo creo que estos dos personajes, al levantarse, al despertar de ese sueño, quizás en otro sueño, quizás están viviendo un sueño dentro de un sueño, como el poema de Poe. Quizás estos dos personajes se han transformado completamente y ya no son los que empezaron. Toda esta experiencia, toda esta irrealidad, todo este ir y venir, este oleaje oscuro en donde han estado sumergidos, definitivamente los ha convertido en otras personas. Y como lo dijimos, para concluir, podríamos decir que en realidad los sueños son un espacio muy amplio donde no existe ninguna ley, donde eso que vemos como cotidiano se transforma en una realidad y como también de alguna u otra forma nos revela realmente lo que somos. Películas, series, cortometrajes, videos musicales, todo está aquí en Comala Podcast. Y en la segunda sección de Comala Podcast vamos a hablar de dos películas que tocan el tema de los sueños de una manera bastante interesante y que nos van a dar mucho pie para hablar de este tema. La película que yo elegí se llama Vanilla Sky, del director Cameron Crowe, y Carol escogió Inception, o El Origen, de Christopher Nolan. En mi película nos encontramos con la historia de David Haynes, interpretado por Tom Cruise si me dejan decirlo, en estado de gracia. Hace una muy buena interpretación. Y David Haynes es el heredero de una gran multinacional de comunicaciones, de revistas, de medios de comunicación. Y vive una vida idílica, vive una vida rodeada de amigos, donde las mujeres se sienten atraídas por él, donde tiene un muy buen amigo. Bueno, su vida es un paraíso. Hasta que poco a poco, a través de la película, vamos viendo cómo esta vida idílica se va convirtiendo en algo mucho más oscuro, mucho más siniestro, mucho más irreal, que comienza cuando él encuentra a una mujer que se llama Sofía, que es una bailarina en Nueva York y de la cual se enamora mucho. Entonces a partir de ahí, todas las tramas se van enredando en una suerte de pesadilla moderna, si podría decirlo así, que conlleva un desenlace supremamente interesante, que al menos para mí no fue inesperado, porque ya me lo veía venir desde el principio, pero que
pero que le deja a uno un buen sabor de boca, deja una muy buena reflexión y que nos va a permitir hablar largo y tendido acerca del tema de los sueños. Esa es Vanilla Sky de Cameron Crowe y Carol nos va a hablar de su película. Inception, dirigida por Christopher Nolan, nos habla de Dom, un ladrón que se encarga de extraer información a las personas mientras duermen. Y en ese estado, que es el más vulnerable, vende esa información a quien paga por ella. Pero después de haber realizado múltiples trabajos, se da cuenta que lo han fichado y ahora es un fugitivo internacional. Y para recuperar su vida anterior necesita hacer un último trabajo. Y este último trabajo consta no de extraer una idea, sino de implantar una idea, de colocar una idea. Pero mientras trata de cumplir a cabalidad el mismo, se va encontrando con muchos problemas. Uno de estos problemas es el recuerdo de su esposa que viene de forma recurrente. Y este recuerdo es muy fuerte debido a que con anterioridad ha querido implantar una idea y lo ha hecho en el sueño de su esposa. Y debido a esto su esposa no pudo identificar si se trataba de una realidad o una fantasía. Y cuando quiere despertar estando ya en la realidad, decide tirarse por una ventana porque pues no lo nombré con anterioridad, cuando uno está dormido y muere, despierta. Pero ella cree que en la vida real se trata de un sueño y trata de despertar y lo hace tirándose desde una ventana. La película Inception de Christopher Nolan me acuerdo cuando salió, creo que salió en el 2010, si no me equivoco. Fue toda una revolución, más que porque trata del tema de los sueños, porque llevó el tema de los sueños al gran público. Ya otras películas con anterioridad lo habían hecho de muy buena manera, entre ellas Paprika, de una película norcoreana que trata ese tema, que es una película animada y que por lo mismo puede ser uso de otros recursos mucho más interesantes que las películas las películas con personas reales. Pero lo bueno que hizo Nolan es contar una historia que interesó a todo el mundo, con efectos especiales muy buenos y que trata el tema de los sueños de forma, a mi parecer, superficial, pero que encantó a todo el mundo. Entonces, no sé, esta película me parece supremamente interesante para iniciar con el primer tema que tenemos en común entre ambas, que son los sueños como una ventana a esa persona que realmente somos. ¿No te parece, Caro? Sí, Jorge, y entonces podemos ver los sueños como esa ventana que nos permite conocer lo que realmente somos en ambas películas. En la película de Inception, Dom realmente es un ladrón y es un criminal, pero se le ha salido esa criminalidad de las manos al punto tal de afectar a su propia familia, a su propio núcleo, al punto tal de que su vida anterior no la puede volver a tener porque pues su esposa de alguna u otra manera es la víctima de aquellas decisiones que él tomó, que fue implantarle esa idea para poder despertar. Y en realidad, y en realidad me llama mucho la atención esta película porque esa persona que realmente somos también la podemos ver por niveles, como también se ve en la película. Él conoce a su esposa y se convierte en alguien que quiere ir más allá, en alguien que es muy avaro, con toda la vastedad que le da el sueño para poder crear lo que él ha querido crear siempre, y lo hace al lado de ella. Entonces se puede ver como esa persona, esa personalidad de Dom se va mostrando y también lo va atormentando, cómo las decisiones cargan sobre su espalda y cómo esas decisiones afectan a todos, no solamente a él, sino todo a un equipo que está buscando el mismo fin, que es implantar esa idea. Y eso también lo podemos ver en tu película, como tu personaje principal ha heredado una fortuna de su padre y cómo este personaje, pues de cierta manera, pues no le importa mucho, sino que se dedica a conquistar mujeres o a presentar su proyecto, pero como algo que tiene que hacer porque es el legado de su padre. Y estos sueños, esta decisión de experimentar el sueño como una realidad, le revela a la persona que realmente es. Es una persona que de alguna u otra manera pasa sobre los demás, que le importa solamente a él. Cuando él se enamora es que se da cuenta
que él ha vivido una vida que prácticamente no era la de él, pero pues esa realidad que se revela en el sueño hace que prácticamente se dé cuenta de un montón de cosas y entra en conflicto esa persona que realmente es con la persona que él quisiera ser. Y hay algo muy interesante de eso que has dicho, Carol, y es que el personaje de Cobbs en Inception tiene que entrar al mundo de los sueños para sentir que realmente está viviendo. Este hombre que toda la película lo vemos supremamente atormentado, un personaje lleno de culpa por lo que le ha hecho a su esposa, no puede dejar de soñar, pero también yo lo veo como dos caras de una misma moneda. No puede dejar de soñar porque es la única forma en que él se siente realmente vivo, pero también lo asusta el estar soñando continuamente porque no sabe distinguir la realidad de la vida. Si bien cuando él sueña puede ser realmente quien es, porque solo en los sueños puede estar con su esposa, solamente con sus sueños puede amar a la mujer que ya amó en la realidad y que por todo lo que él hizo y por vueltas del destino, que en esta película el destino aparece como un desgraciado, igual que la pirinola que ellos ruedan, es un personaje que, bueno, que lo lleva de aquí para allá, allá para acá, de un lado para otro, y que bueno, los hace entrar en esta realidad tan terrible en que se encuentran. Él obsesionado con esa esposa muerta que solo puede tener en los sueños, pero también obsesionado con la realidad donde están sus hijos, donde quiere alcanzar esa libertad y no puede. Entonces entra al mundo de los sueños como Alicia en el espejo o en el hoyo y comienza a hacer lo que realmente es. En un momento él se encuentra con el papá y el papá le dice: yo no te enseñé a ser un ladrón. Él le dice: no, me enseñaste a navegar en los sueños de la persona. Yo lo vi como que me enseñaste a ser lo que realmente soy. Eso que me convierte en mí, o sea, que lo convierte a él en él mismo, solo se puede lograr a través de los sueños. En el mundo real no sirve absolutamente para nada. Y en Vanilla Sky, yo no sé si estoy tan de acuerdo contigo, Carol, con eso de que, bueno, que él es un niño rico, sí, y todo lo demás, pero creo que como nos damos cuenta al final, este sueño que él está teniendo es fabricado. Realmente no conocemos quién es David en realidad. No sabemos si esa vida es realmente la que está viviendo, o no sabemos si así es como la está viviendo. Yo creo que es más como un eco de lo que la gente creía, de los que programaron ese sueño creían que era su vida. Y que después, en una secuencia bastante triste, vemos que David en realidad es una persona que ha sufrido bastante, que ha sufrido un accidente y su cara ha quedado desfigurada, que se volvió adicto a las drogas, que perdió a sus amigos, que perdió a la mujer que amaba y que al final se vio tan desesperado que tuvo que suicidarse, hasta al punto de que lo congelaron y lo metieron en este sueño lúcido, donde puede ser lo que, no sé si lo que realmente es o lo que realmente quería ser, porque es muy importante tener en cuenta esto. El sueño que él está viviendo está compuesto por esa vida que él hubiera querido vivir, pero que no vivió. Y yo creo que ahí sí, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Ahí podemos introducir el siguiente tema, que es el sueño como la vida soñada. Y eso se ve claramente en ambas películas, como en la película Inception, esa vida soñada, Dom la construye junto a su esposa, construye prácticamente una ciudad como ellos dos han querido, con esos recuerdos que en la vida real han podido traer a la vida onírica, y como esa ciudad es una creación solamente de ellos, como ellos dos envejecen en ese sueño, cumpliendo la promesa que en la realidad alguna vez se hicieron. Y en tu película, Jorge, pues me parece que estás en lo correcto. Ese sueño o esos deseos que él alguna vez quiso que en la realidad sucedieran, pues de alguna u otra manera lo van llevando por otro camino, y todo eso se va convirtiendo no en un sueño plácido, sino en una pesadilla. Y ese sueño en el que él se introduce por voluntad propia al suicidarse es el mismo sueño que él ha querido vivir cuando estuvo, valga la redundancia, vivo. Todas esas experiencias que él quiso tener en vida y que por el destino no pudo tener. Entonces esa vida soñada de tu personaje se ve turbada, y al final un sueño que él quiso tener como algo plácido, algo hermoso, se convirtió en una pesadilla.
Y yo te redoblo las apuestas, Carol, e introduzco el tercer tema que teníamos para esta sección, que es el sueño, como tú dices, que se convierte en pesadilla. Esta realidad, este soñar, valga la redundancia, con la vida soñada, que en ambas películas vemos, cómo el personaje se introduce en el sueño, en Inception, junto con la esposa, que ellos quedan en un limbo después de estar tanto tiempo soñando y crean todo un mundo donde ellos están solos, que si nos podemos analizar fríamente, Carol, me parece que son unos muy mal padres porque ellos se quedaron como 50 años en el sueño y mientras tanto que los hijos, ¿dónde estaban? Bueno, ellos sabían que 50 años en ese sueño eran como unas horas en la realidad, pero de igual manera ellos dicen que crearon una vida soñada, una vida perfecta, pero no tenían a sus hijos en el sueño, así que ¿cómo puede ser eso una vida perfecta? Lo que yo quiero decir es que ese sueño, ese sueño idílico que crean estos dos personajes en Inception, después se convierte en la pesadilla del personaje principal, porque lo único que él tiene son retazos de esa vida, retazos de esos sueños, ecos de lo que un día fue, hasta que incluso que cuando él enfrenta al reflejo subconsciente de su esposa que aparece para arruinarle todas las misiones, él le dice: yo no te puedo crear con toda tu complejidad, con toda tu complejidad, con toda tu perfección, con tu imperfección, con todo esto que eres tú, que eras tú, y que yo solo tengo una sombra amarga y triste que viene siendo ese ente que se presenta ante él. Entonces esta realidad tan bella que tenían formada ellos dos, vemos que de esa realidad solo quedan virutas que no lo satisfacen y que lo llevan a estar entre la frontera del sueño y la realidad, como decía ahorita. Y de la misma manera en Vanilla Sky, el sueño que se transforma en la vida de David, que es esto que después que se suicida, que él no lo recuerda. La película comienza con una pesadilla que tiene él antes de despertarse y comenzar la película, que yo creo que ya nos da un adelanto de lo que va a ser Vanilla Sky. Es un sueño que vuelve pesadilla. Pero cuando él se levanta, todo es idílico, todo es bueno, sus amigos, su empresa, él se está acostando con una mujer que es como una modelo, que es muy bella. Luego encuentra a Sofía, que es la mujer perfecta para él. Bueno, tiene todo. Pero llegan las desgracias, llega el accidente que él tiene, llega el abandono, llega la depresión que él siente, y llega convertirse en irrealidad, que es el sueño en donde él está descansando después de haberse suicidado. Entonces vemos que si bien la realidad en ambas películas se presenta como la realidad, entre comillas, se presenta en ambas películas como algo idílico, también vemos que esa realidad, cuando se permea por los sueños, se convierte en algo castigador, se convierte en ese tipo de verdugo que lo único que hace es lastimar a los protagonistas. Y si hablamos de pesadilla, también tenemos que hablar necesariamente de la inconformidad que ambos personajes en ambas películas tienen con respecto a su vida. Están inconformes de alguna u otra manera. Necesitan entrar al sueño para vivir, pero entonces esas pesadillas también, o esos sueños también, que de alguna forma son una especie de sueños, pueden ser lúcidos, se convierten, como dijimos ahora, en el reflejo de una ansiedad, de una tristeza, de una depresión, y eso también afecta al sueño. Ese sueño se va transformando, se va mutando hasta que ya se convierte en algo que el mismo personaje no puede con eso, no es capaz de seguirle el ritmo a semejantes situaciones descabelladas donde todo se está desboronando, porque de alguna u otra manera, pues como dije en la sesión de literatura, el sueño tiene que tomar algo de la realidad. Y aquí me voy a una pregunta, Jorge, porque me hiciste recordar una escena donde en Inception hay unas personas que deciden por voluntad propia soñar muchísimas horas, y esto significa casi una vida, y todos los días lo hacen, y el personaje le pregunta a esta persona que vela por el sueño de estos otros personajes por qué los hacen, y entonces él le dice porque ellos quieren despertar, es decir, cuando ellos van allá despiertan. Entonces mi pregunta es,
la vida para ellos sería una pesadilla y el sueño sería algo que ellos quisieran recordar o que quisieran tener como lo idílico. Yo simplemente creo que el sueño para ellos no es el sueño para ellos es la realidad y la realidad es el sueño. Y cuando uno está soñando, cuando uno está en medio de un sueño que, como dijimos, se puede transformar en pesadilla, porque si nos vamos al fondo del asunto, Carol, los sueños no siempre son, por más buenos que sean, no siempre nos llenan lo suficiente como lo hace la realidad. En la realidad tenemos miles de sensaciones, miles de emociones, miles de de este tipo de cosas que nos sustentan y que, bueno, y que hacen la realidad tan placentera, tan dolorosa también, pero que tan digna de vivir. En cambio el sueño no tiene eso. El sueño es un fragmento de algo que pasa, bueno o malo, o intermedio, pero que pasa y se va y se esfuma como un sueño, como dice Calderón de la Barca. Los sueños son. Y yo creo que esto es lo que le pasa a este tipo de personas que están ahí acostadas, embebidas en el sueño, que ven la realidad como eso, como un instante que no les llena, que ya no ven el motivo para vivir en esta vida, y el sueño, que es, como dice el personaje principal de Inception, pura creación, es lo único bueno, que conocen como una vida real. Carol, ¿no te parece? Y anudando todos estos temas de los que estamos hablando y hablando del sueño, no sé qué concepción tenías tú o tienes tú de los sueños, pero cuando yo veo estas dos películas y la representación que hacen de los sueños, no me parece que fueran sueños. Cuando nuestros oyentes escogieron este tema y vos dijiste, yo quiero la película Inception, yo te dije, esa película no es de mis favoritas porque en el tema de los sueños no me parece un sueño, me parece que lo que están soñando pasa en la realidad. Sí, de repente hay una ciudad que se mueve y de repente pasa un tren, pero no lo veo como algo que podría pasar en un sueño. Igual en Vanilla Sky, viéndolo bien, toda la película no es tanto como uno imaginaría un sueño, uno imagina un sueño, al menos yo, como lo que pasa en Alicia en el País de las Maravillas, donde los gatos hablan, donde hay una reina que es una carta, donde pasan este montón de locuras. Y hay una película que se llama, es que no me acuerdo muy bien el nombre, pero es como La ciencia de los sueños, creo que se llama, que trata de hacer esto, trata de crear su historia, de contar su historia en un mundo fantástico. Y uno ve esa película, y yo me vi esa película y me sentí decepcionado. Yo dije, no, eso no es un sueño. Eso realmente no es un sueño. Entonces, ahorita que tú decías esto de que la vida influye totalmente en los sueños, yo creo que es verdad. Analizándolo bien, estas dos películas sí se parecen a un sueño. Sí, nos podemos recordar realmente como un sueño que coge retazos de la realidad y los pasa por ese filtro que es el sueño. Entonces, no sé qué veas tú en ese tema. Pues mirando las dos películas, yo creo que sí, no son como muy acertadas ambas, y es que es difícil retratar el tema de lo onírico en el cine y en muchos aspectos, porque es un lugar que no se rige por las leyes de nosotros, es un espacio que es retazos de un montón de cosas, que no tiene una linealidad, que va por un montón de caminos. Entonces es muy difícil, yo creo que para los directores y para escritoras, tratar de resumir, tratar de condensar todo eso que implica el hecho de soñar, que por sí solo es algo supremamente complejo y algo que toca pues revisar, porque tiene un montón de información que nosotros estamos tomando pues de esa realidad y la estamos transformando cuando soñamos. Entonces realmente es muy difícil llegar a construir una película que sea fiel a ese tema y que muestre con mucha claridad lo onírico. Y me recordé ahorita una película que se llama La escalera de Jacob. Bueno, La escalera de Jacob sí me parecería algo que aunque no trata ese tema, sí me parecería algo que podrías, como un camino por el cual los directores podrían
irse como para retratar todo esto del onírico, un despertar, un regresar al sueño, una pesadilla donde se pasa de una sala a la otra, donde no hay una coherencia, no hay una estructura, algo lineal, sino que es algo que es un montón de cosas y nada a la vez. Pero mira que no estoy de acuerdo en eso de que los sueños sean así una locura total. Hace 2 noches soñé y yo estoy seguro, porque es que no lo recuerdo muy bien, estoy seguro que el sueño era totalmente lineal. Yo llegaba a una casa, me encontraba con alguien, pasaban cosas con ese alguien, cosas nada buenas, si me deja decirte. Entonces fue un muy mal sueño. Y cuando me levanté, el recuerdo era el que me hacía ver que ese sueño era como una especie de collage, donde había pasado una cosa, otra cosa, otra cosa, otra cosa. Pero es el recuerdo, es el sueño que se incrusta en el recuerdo, no el sueño en sí. Por eso es que yo te digo que estas dos películas me parecen un sueño, porque al menos desde mi concepto y desde mi experiencia de los sueños no se me presentan como un carrusel de locuras, o como que de repente se cae un edificio y de repente aparece un árbol. No, mis sueños, no sé si puedo decir, son teatrales. De repente aparece un personaje y hablamos, y de repente aparece otro y hablamos, y se desarrolla la trama, y es cuando me despierto que todo se revuelve y que a veces no recuerdo nada y que todo parece irreal, pero yo no creo que sea así. Entonces, y además te iba a decir que realmente no conocemos qué son los sueños. Realmente no sabemos qué es eso. Entonces, como tú decías, retratarlos en cualquier medio es bastante complicado. Jorge, pero mira que a mí me sucede totalmente lo contrario a ti. Yo cuando sueño un montón de cosas a la vez y estoy caminando y se me parece una persona que jamás he visto y luego esa persona se va. O sea, es una cosa absurda donde no hay como un orden. Y debe ser también por mi personalidad que de cierta manera es un poco ansiosa. Entonces yo creo que también eso se refleja en mis sueños. Y tú, entonces, si los sueños dicen mucho de lo que es uno, entonces tú cómo podrías definir que eres en la realidad. ¿Alguien muy estructurado? No sé, nos ponemos psicoanalistas aquí y creo que no vamos a llegar a ningún buen puerto. Yo creo que hay que agradecer que existen este tipo de películas que acercan al gran público y a uno en particular al tema de los sueños, entenderlos un poquito más y a darnos cuenta que realmente no sabemos en profundidad qué somos, cómo se comporta la mente, cómo se comporta el subconsciente y bueno, y qué nos quiere decir al final todo este tipo de imágenes que nos presentan cuando dormimos. Hechos curiosos, notas sobre cultura, sociedad. Todo está aquí en Cubana Podcast. Y para finalizar nuestro 9º capítulo de Comala Podcast, traemos un dato curioso que fue tendencia esta semana, Carol. Pero primero te voy a hacer una pregunta bastante interesante y que me gustaría saber tu respuesta. ¿Tú crees que existe vida más allá de la Tierra? Sí, yo creo que somos muy ingenuos al pensar que podemos ser los únicos habitantes, pues seres vivos en muchísimas galaxias que existen. Entonces yo creo que sí existe otro tipo de vida. Pues estoy muy de acuerdo contigo, Carol. Yo también creo y pues estoy casi seguro de que en otras partes del universo debe haber algunas civilizaciones, no sé si parecidas a la de nosotros, pero homólogas o seres extraterrestres menos evolucionados. Sí creo que en otras partes del universo hay vida y bueno, debe ser por eso que tanto a ti como a mí nos gusta tanto la ciencia ficción, que ya hemos tratado bastante aquí en el programa. Sí, es muy interesante llegar a pensar que existen otra forma de vida y que de pronto esa vida en un futuro puede evolucionar o puede transformarse y llegar a transformarse existen muchísimas posibilidades en que pueda transformarse en un montón de cosas inimaginables todavía por nosotros los seres humanos. Y es que somos muy pequeñitos para entender todo esta vastedad de las galaxias y de todos estos fenómenos que ocurren pues fuera de la Tierra. Claro, el universo, igual que los sueños que tratamos en este programa, es el terreno de las posibilidades. Es
por lo que se sabe infinito y pueden haber infinitas cosas muy interesantes que yo creo que más adelante la humanidad las va a sorprender gratamente, espero. Pero lo que te traigo ahí como dato curioso también es bastante sorprendente, porque imagínate que, y no sé si escuchaste, que unos investigadores esta semana, hace unos días, dieron la noticia de que encontraron un compuesto químico en la atmósfera de Venus llamado fosfina. No sé si has escuchado algo al respecto. Sí, fosfina, pues lo que tengo entendido es que siempre se asocia la presencia de fosfina con la vida. Se ha encontrado, por ejemplo, en las entrañas de animales como los pingüinos o en ambientes como que tienen pues poca probabilidad de que exista vida como en los pantanos. Claro, como tú lo dices, la fosfina está relacionada con la vida. No intrínsecamente, no muy de cerca, pero se sabe que donde hay fosfina podría existir la posibilidad de que hubiera vida. Pero igual la fosfina no solamente se desarrolla a partir de materia orgánica o de seres vivos, sino que también aquí en la Tierra se encuentra, por ejemplo, cuando hay procesos químicos, cuando algunas fábricas realizan procesos químicos, ahí también se puede encontrar la fosfina. Pero lo que yo te quería hablar en específico, más allá del descubrimiento, que es muy interesante y que puede dar pie a muchas teorías, es que a través de la semana, y como tú lo dijiste que has estado averiguando, yo también me puse a averiguar acerca de la noticia porque leí en muchos medios de comunicación en internet y muchos medios reputados este tipo de noticias, Carol, que yo he estado viendo y que seguro tú también has visto, que han asegurado, por ejemplo, y han reiterado así categóricamente que los científicos han encontrado vida en Venus. Me parece muy, muy interesante y muy curioso que los medios de comunicación actuales, yo creo que esto ha pasado a través de toda la historia de la humanidad, o al menos en la historia en que los medios masivos de comunicación han estado presentes, de que toman un pequeño fragmento de una información, de una noticia interesante, que ya de por sí la noticia es bastante interesante, el encontrar fosfina en Venus es un avance muy grande, y la llevan al máximo del absurdo, sin corroborar fuentes, sin llegar al rigor científico que han hecho este tipo de personas que han descubierto la fosfina en otro planeta. ¿Tú qué piensas de eso que hacen los medios de comunicación? Yo creo que con el ánimo de llegar a la mayor cantidad de personas, pues buscan un título que atraiga y no se preocupan por el contenido. No piensan en buscar fuentes que sean fiables, en investigar un poco más allá de los temas que ellos manejan, de preguntarles a científicos, de ser informado, porque ellos también tienen que estar informados para poder informar a la gente, y no se toman esa molestia de ir un poquito más allá para dar información de calidad. Simplemente creo que quieren llegar a la mayor cantidad de personas o llamar la atención de la mayor cantidad de personas, sin entender que dar ese tipo de información implica también una responsabilidad enorme. Claro, Carol, ¿y no te parece también que eso dice algo acerca de nosotros mismos como audiencia, o de la mayoría de personas como audiencia, cuando consumimos este tipo de noticias sin ningún carácter crítico? Pues primero que somos mal lectores y que creemos todo lo que se nos es dado a la primera. No vamos un poquito más allá también, y también es responsabilidad de nosotros como los lectores dudar de esa escritura, de quien haya escrito, dudar de la escritura de todos en general, porque pues al final cada uno tiene que empezar a como manejar ciertas fuentes que sean relativamente confiables, a investigar un poco más y no quedarse solamente con lo que se le da como a la primera. Sí, es que usualmente se critica mucho los medios de comunicación porque manejan a la gente, y ya Orwell en 1984 pues mostraba los efectos de este tipo de elementos en la sociedad, pero aún hoy en día, que al parecer los medios de comunicación se han expandido y se han democratizado de alguna manera pues bastante interesante y bastante benéfica para todos, ya que la misma gente puede corroborar las noticias que están dando. Ya no estamos supeditados a o las noticias de televisión o las noticias de la radio o las noticias de una sola fuente, sino que ya son de dos vías. Ya nosotros somos un ente participativo en este tipo de noticias. Sin embargo, yo cada tanto veo que no estamos haciendo nuestra labor como espectadores, simplemente seguimos como objetos pasivos
de ese tipo de medios de comunicaciones al que ahora se ha sumado el internet y la gente ve videos de YouTube y se queda con una verdad a medias que muchas veces pues está equivocada. Sí, como tú lo dijiste y me quitaste la palabra de la boca, nos han adoctrinado para ser también en parte consumidores activos de esa información que no está completa, que como tú dijiste está a medias, y nosotros también hemos tomado un papel muy pasivo en aceptar lo primero que se nos da, la primera fuente, y como dije, no vamos más allá. Entonces también creo que es de parte y parte exigir a los medios de comunicación y exigir en general a internet, pues se puede decir, que se nos den productos de mayor calidad, que pues como dije, el fin es llegar a la mayor cantidad posible de personas, porque en sí pues la competencia de los medios es muy clara. Hay muchos periódicos, muchas revistas que están surgiendo todos los días y que también están desapareciendo porque o no las conocen o no las leen. Entonces creo que es importante también dar a conocer esas buenas fuentes y descubrir también programas culturales o programas que nos informen un poquito, que estén un poquito más aterrizados a nuestra realidad y a la realidad. Y creo que también nosotros como realizadores de podcast también, y eso me da un poquito debo confesarle, de temor, de seleccionar y de identificar todo ese contenido que sea valioso para ustedes, nuestros escuchas, y para nosotros también, porque es un descubrimiento el hecho de investigar, de ir más allá de lo que conocemos para dar una información y para dar contenido de calidad. Yo también creo y estoy muy de acuerdo contigo de que las personas deben comenzar a tener un poco más de autoridad a la hora de escoger y a la hora de exigir a los diferentes medios de comunicación la información que da. Pero también creo que nosotros como espectadores tenemos el deber de informarnos de diferentes fuentes y de ser críticos con la información que nos presentan, porque muchas veces nos quedamos solo con la superficie. Es como la teoría del iceberg de Hemingway: solo hay una superficie visible, pero debajo de ella hay demasiadas cosas que pueden hacernos expandir la mente de manera muy interesante. Y como vos decís, este tipo de programas que estamos haciendo y los miles y millones que hay por todo lo largo del internet son una muestra de que los medios de comunicación masiva tradicionales están de capa caída. Nosotros y tantas otras cosas culturales, tantos otros canales de YouTube, gente en Twitch, creadores de contenido de todo el mundo, en todas las plataformas, estamos dando un golpe en la mesa diciendo: estamos aquí, ya no nos creemos sus verdades, ya no queremos consumir lo que ustedes nos dan o el contenido sesgado que nos dan. Y noticias como la fosfina nos lo demuestran. Una noticia tan interesante, porque si uno se pone a buscar información en fuentes fidedignas acerca de la fosfina y de lo que representa para la ciencia actual, que hayan encontrado este compuesto químico en la atmósfera de Venus, eso, toda la información real ya es suficientemente interesante como para estar inventando otro tipo de cosas. Entonces debemos ser muy conscientes de, pues, tanto tú como yo, como la gente que he nombrado, del poder que tenemos, del poder de la información o la desinformación que está en nuestras manos. Y creo que también es importante nosotros como consumidores de revistas culturales, de podcasts culturales o científicos o demás, de dar a conocer esos espacios, porque solamente mostrando esos espacios a las demás personas, los proyectos van a seguir en pie. Creo que es importante también alentar esos espacios críticos donde vamos un poquito más allá, donde nos exigimos a nosotros mismos como consumidores de dejar de escuchar o dejar de leer esos información que es muy superficial y que en realidad no nos aporta más allá de lo que quiere mostrar o de lo que los intereses buscan plantar en nosotros. Por eso queremos invitar a nuestros escuchas que comenten en nuestros diferentes capítulos, que además de ser oyentes pasivos, sean oyentes activos, que nos digan qué les gusta, qué no les gusta, en qué podemos mejorar. Estamos tratando de estar más cerca de ustedes para llevar este programa a un siguiente nivel, así que sus comentarios, sus sugerencias,
y sus felicitaciones, ¿por qué no? Serán muy bien recibidas. Esa es una manera de cambiar esta realidad en la que estamos viviendo y la que nosotros somos también, como hemos dicho en esta nota curiosa, agentes activos. Y este fue el 9º programa de Comala Podcast. Agradecemos mucho a nuestros escuchas que hayan estado pendientes y queremos avisarles a todos que con motivo de este es el mes de los espantos, de las brujas, de las cosas tenebrosas, aquí en Comala Podcast, Carol y yo hemos querido dedicar todo el mes, los 4 programas del mes, a temas relacionados con esta temática. Así que el primer tema, el tema de nuestro próximo programa, que va a ser el 10º programa, va a tratar sobre la mayor figura en cuanto a temas esotéricos, temas del oculto, temas relacionados con el terror, que es la figura del diablo. Vamos a estar hablando a través de la literatura y del cine, como siempre lo hacemos. Espero que estén pendientes para que vean todo el contenido interesante que vamos a hacer acerca de este tema. Y por qué no también revisar los anteriores capítulos, que también son muy interesantes. Claro, revisionar nuestros capítulos y, como dijimos ahorita, dejar comentarios, dejar sugerencias en las redes sociales también, que nos pueden encontrar como @comalapodcast, tanto en Instagram como en Twitter y también en Facebook, donde estamos subiendo los links de las películas que analizamos aquí, y estamos subiendo también los links de los cuentos para que lo lean, vean las películas y se forme un debate ahí en esta red social. Quiero también decirles que estamos en YouTube, todos los programas están subidos en YouTube, así que pueden verlos allí. Agradecerles por mi parte y por la de Carol el habernos escuchado y nos vemos en la próxima.